Hola amigos, bienvenidos a Unlock Toys. El día de hoy vamos a hacer un unboxing y review de la figura de la SH Figuarts Cooler Final Form, esto en su versión original. Quédate conmigo para descubrir de pe a pa qué es lo último que nos ofrece Bandai Spirits. Volvemos. Ya estamos formalmente en el último cuatrimestre del año. Esto es particularmente esperado por los coleccionistas, puesto que todas las empresas de figuras de colección meten toda su carne al asador en dichas fechas, y nos revelan todo aquello a lo cual esperamos con tantas ansias. Cooler Final Form de la SH Figuarts de Bandai Spirits tuvo un gigantesco hype al ser anunciado, solo por debajo de Goku Super Saiyan 4, que sin duda no es poca cosa. Sin embargo, no podemos negar el mal momento que pasa Bandai Spirits con sus últimos lanzamientos desde que fabrican en Vietnam. Esto llevó a muchos a estar inseguros acerca de lo que Cooler Final Form nos ofrecerá. Pero hoy, como es costumbre en mi canal, desmenuzaremos a detalle la figura y descubriremos, hablando con la verdad y sin favoritismos a la marca, si es un paso adelante o atrás para la Tamashii Nations. Así que, ¿qué les parece si empezamos hablando de su caja? Nuestra figura viene desde Japón, protegida en una muy conocida caja café. Su función es la de proteger a la caja real de la figura, aunque hay algunas personas que prefieren coleccionar y almacenar sus cajas cafés. Recuerda que en el coleccionismo todo es válido y lo primordial es ser respetuosos y tolerantes ante los gustos de los demás. Ya entrando en la caja principal encontraremos un muy clásico diseño conformado por una gran ventana donde se aprecia elegante la figura. En el lateral izquierdo, impresas en letras blancas, encontraremos el nombre de la figura y de la línea. Más abajo se localizan los sellos de autenticidad. De derecha a izquierda, los sellos de la fábrica de la Bandai Spirits y la diseñadora Tamashii Nations. Le siguen los sellos de Dragon Ball Z y debajo el sello de exclusividad de la Tamashii Collector Shop Web Exclusive, lo que significa que esta figura no tendrá un restock a futuro, por lo que al paso del tiempo cada vez será más difícil conseguir esta figura. Contamos después con el holograma de autenticidad adornado por el gato Pero a un fondo dorado, lo que significa que esta figura es de distribución japonesa. Dependiendo la zona donde adquiriste esta figura, el fondo y la tinta del holograma pueden cambiar. Sin embargo, has de tener en cuenta que a pesar del color del sello, el contenido será el mismo en todas las figuras. Por último, el holograma de seguridad de la Tamashii Nations Quality. La caja contiene un blister de plástico protector con la figura dentro, un fondo color violeta en acabado brilloso y el instructivo de la figura en idioma japonés e inglés. Otra característica de autenticidad es el número de serie impreso en la lengüeta de la caja. Destacar también el código QR que te enlaza directo al sitio web de la Tamashii Nations. Con respecto al blister, he de mencionar que no estoy muy contento con él. Lo siento de un plástico un poco flojo y débil, y no cierra y atora a la perfección. Aún así, debo decir que cumple bien su trabajo manteniendo a todas las piezas en su sitio. Vamos a divertirnos unos momentos. Y este es el primer vistazo de Cooler Final Form al sacarlo de su empaque. Y debo reconocer que en aspecto esta pieza es un pedazo de arte viviente. La adaptación a lo visto en la película Dragon Ball Z, Los rivales más poderosos, es más que asombroso. Cooler está replicado de una manera tal que automáticamente se volvería en un must-have para la colección. El esculpido es impecable e imponente. La pintura navega con una paleta de colores que rondan en el rango de los morados mora y ciruela, fieles sin duda a la película, y para sorpresa de todos, vuelven los sombreados delicados y bien aplicados en toda la piel de Cooler, un gesto que todo coleccionista apreciamos a plenitud.
Y las buenas noticias no terminan ahí. Las articulaciones dan un paso más allá en las SH Figuarts. Esta pieza es la más dinámica que jamás manipulé en esta línea, y ahora te lo muestro. El casco se quita el estilo del copete de Goku, atorado por 2 pins y una barra. El plástico de esta zona es semiflexible, a diferencia por ejemplo de Freezer First Form, que es de un plástico rígido. Aún así puede lastimar a un menor si no lo manipula con precaución y supervisión de un adulto. Recuerda que esta figura tiene una restricción de edad de 13 años en adelante, por lo que no es muy buena opción obsequiar este producto a un menor. La cabeza tiene un muy respetable rango de flexión adelante y atrás. Y es capaz de girar 360 grados en su mismo eje. La extracción de la cabeza es sencilla, no necesita de calor para poder lograr el cambio. El joint es distinto a lo acostumbrado en la arquitectura 2.0, esta pieza usa una articulación simple de doble bola. La figura cuenta con deltoides desplegables de excelente rango, ideal para dotar de dinamismo nuestras poses con Cooler. La armadura de hombros de Cooler es adaptada de forma parecida a las mangas del Gi de Goku, aunque estas vienen conectadas tanto por delante y detrás del hombro, mientras, de forma estética, un tapón cubre estos joints. Al final, el movimiento que logran es estilo bisagra a gran rango. Bajo mi opinión, es un acertadísimo diseño que gracias a la movilidad de estas piezas no obstruye nuestras poses. El hombro funciona de forma habitual a la arquitectura 2.0 de las SH Figuarts, lo que significa que rota sobre su propio eje 360 grados, así como se levanta casi 180 grados. Combinando estas dos características puedes lograr poses muy dinámicas. El bíceps también cuenta con la característica habitual de la línea al rotar 360 grados sobre su eje. Y con ayuda de la doble articulación, la flexión de bíceps a antebrazo está desbloqueada. La articulación de mano es la ya muy clásica usada en las SH Figuarts, la llamada de bola, y a diferencia de la articulación de Hit, que es sumamente endeble, esta articulación es mucho más sólida y resistente. Yo hice todos los cambios de mano sin usar ningún tipo de calor para hacer las pruebas. Para ti recomiendo que siempre uses un poquito de calor para hacer el cambio de tus piezas, de esta forma le darás muchísimo más tiempo de vida a tu figura en el futuro. El tronco se divide en dos secciones, algo también habitual en la arquitectura 2.0 de las SH Figuarts. Sin embargo, sorprende el amplio rango de rotación y flexión que esta pieza nos ofrece, superior a muchas piezas de la misma línea. Incluso se logra el double team, lo que significa que ambas piezas del tronco, o sea, el pecho y la cintura, son capaces de rotar 360 grados. Lejos está de flexionar como una figura caído de Revoltech, pero para hacer una SH Figuarts, vaya que flexiona bastante, lo que nos permite tener un dinamismo superior a lo mostrado con anterioridad en otras figuras de Dragon Ball de la Bandai Spirits. El split para Cooler Final Form es un mero trámite, lo logra hasta cerrando los ojos. Los muslos tienen una rotación de 360 grados. Y como le enseñó Bruce Lee, Cooler da unas patadas de cuidado. La doble articulación de rodilla permite una flexión de muslo a pantorrilla. Los pies también cuentan con una articulación de bola proporcionalmente más grande para sostener a estas, permiten perfecta rotación, movimiento lineal, así como curvear los pies de Cooler. Se desensamblan con sencillez para que puedas equipar los otros pies que trae como accesorios. Yo recomiendo, como siempre, solo un poco de calor para evitar cualquier tipo de accidente. La cola para mí no es un accesorio, sino parte de la figura misma que se presenta en la caja desensamblada. De toda la figura es la parte más dura de ensamblar y la verdad que con un poquito de fuerza, o mejor aún, calor, puedes hacerlo más fácilmente. La pieza se conforma inicialmente por una articulación de bola, muy al estilo Revoltech, lo que le permite libre movimiento, tanto lineal como rotativo. Le sigue a mitad de la cola otra articulación muy similar que conectará el resto de esta. Esta otra articulación es esencial para dotar de mucho más dinamismo y longitud a la cola, tal como lo vimos en la película. Así como en Raditz mencionamos las carencias que en ese momento ofrecía Bandai Spirits, hoy toca reconocer que con esta figura de Cooler Final Form, la fábrica de Vietnam lo hizo a lo grande.
No solo mejoró sus fallas a lo visto en sus anteriores piezas, sino que incluso podría casi superar a la calidad que Bandai Spirits ofrecía en su fábrica en China en sus mejores momentos. No queda más que aplaudirles de pie por este logro y esperar que mantengan esta calidad en las próximas figuras que están por salir, sobre todo en la de Goku Super Saiyan 4. Brutalmente increíble, ¿no? Perfectos esculpidos, hermosa pintura con algunos sombreados como en los viejos tiempos y articulaciones sólidas y bien adaptadas. ¿Qué más podemos pedir de una figura? Ah, sí, accesorios. Bandai Spirits no es muy conocida por ofrecer un variado repertorio de accesorios y en esta pieza no rompen dicha regla. Sin duda, el punto más flojo de esta figura son los accesorios, porque te deja con esa pequeña espinita de querer algo más. Quizá una cabeza extra de expresión, quizá una aura de poder, quizá manos para sostener a Goku dañado, en fin, muchas posibilidades y ninguna concretada. Acompáñame para revisar los accesorios disponibles que Cooler Final Form de la SH Figuarts nos ofrece. Tenemos un juego de pies con los dedos doblados. La idea de estos accesorios es para darle aún más dinamismo a tus poses aéreas o mientras golpea a alguien con estos. Difícilmente la figura se mantendrá de pie por sí sola con estos accesorios montados. Contamos con un juego de manos abiertas, ya sea para lanzar grandes energías de ki o para hacer poses más enérgicas. Siguiendo con un juego de manos semiabiertas, ideal para detener golpes o para mostrar a Cooler aún cargando su energía que esté listo para lanzar. Ya sabemos lo letales que pueden ser los hermanos del frío cuando concentran todo su poder en el índice del dedo. Este par de manos recrea esa posición con tremenda exactitud. Por último, una cabeza sin el protector al estilo depredador de Cooler. Aquí podemos ver bien el rostro del hermano del emperador del mal con esa risa macabra. Sin duda, a un bro que no me gustaría encontrármelo en la calle. Ahora entiendo por qué mi hermano no pudo ganarte. Pero... Y ya estamos llegando a la parte final de este video. Como conclusión, solo queda destacar el brillante y pulcro trabajo que la Bandai Spirits y Tamashii Nations realizaron en esta figura. ¿Cómo da vueltas la vida, cierto? La fábrica de Vietnam de la Bandai Spirits tiene sin duda un par de las peores figuras de la línea, y también tiene la que considero mejor figura de la línea hasta el día de hoy. No porque Cooler sea mi personaje favorito, de hecho no está ni en mi top 7, lo que sí es un hecho es que esta figura cumple con 10 de calificación en aspectos como moldeado, arquitectura y pintura, y posiblemente un 8 en accesorios. Así que Cooler Final Form barre de nuestras mentes aquellos días de terror y preocupación al comprar uno de los productos de la Tamashii Nations en la franquicia de Dragon Ball por ahora. Sin embargo, para poder resanar su reputación tendrán que continuar con esa calidad a lo largo de sus siguientes lanzamientos. Yo espero de corazón que así sea. Por ahora, Cooler es el acierto más grande que tuvo Bandai Spirits este año. Comparemos un poco esta pieza con otras para que así podamos dimensionar esta hermosa e increíble figura. Primero, con un par de fortachones, empezando de izquierda a derecha con All Might de Boku no Hero, marca Kaiyodo de la línea Amazing Yamaguchi, seguido de la SH Figuarts, el gigantón Burter, el ser más rápido del universo. Mentira. Ahora, al lado del rey de las chimichangas, su no muy buen vecino Deadpool, marca Kaiyodo de la línea Amazing Yamaguchi. Y le sigue de la Bandai Spirits una pieza de esas que huelen a Crayola. Es que sí entendí la referencia. El Metal Build EVA 02 Event Exclusive 2020. Por último, dos guerreras, la amazona Badass Wonder Woman de la marca Kaiyodo, línea Amazing Yamaguchi, y el androide futurista rompecorazones la Mayor Motoko de Ghost in the Shell de la God Smile Company, línea Figma. Como últimas conclusiones, si aún dudabas por conseguir la figura de Cooler Final Form de la SH Figuarts, no deberás hacerlo más. Esta pieza está mínimamente en el top 5 de mejores figuras de la línea a la fecha de publicación de este video.
y sin duda es una fiel nominada a ser la figura del año en este, tu humilde canal. Quizá el único impedimento sea el precio, pues a decir verdad no es una figura para nada barata. Su precio puede rondar desde los $104 aproximadamente. Es verdad que económica no es, sin embargo sí que vale lo que pagas cuando traduces su precio a calidad y detalle. Como último dato mencionar que esta pieza mide exactamente los 21 centímetros desde los pies hasta el pico más alto de su casco. En fin, me despido de ustedes con un muy buen sabor de boca con lo que recién revisamos, esperando que toda esta información te sea útil para tomar una decisión o aclarar ciertas dudas que tenías acerca de esta figura. Si te gustó, por favor regálame un like, y si aún no estás suscrito a este canal te invito a hacerlo, es gratis y me ayuda un montón para continuar con este proyecto. Nos vemos la próxima, adiós.